Voy a comenzar una secuencia de prédicas o exposiciones y nos vamos a enfocar en verdades que sostienen nuestra fe. En estas últimas décadas hay una distorsión acerca del concepto de fe. ¿Qué es la fe? ¿No es cierto? Y desafortunadamente observamos que poco a poco la Iglesia va desplazando a Cristo del centro de la fe o a Dios el Padre. Y eso nos está llevando a un cristianismo desplazado, equivocado, que ya no tiene un testimonio sólido, y tenemos que volver a entender cuáles son los principios de la fe cristiana, cuáles son las verdades que sostienen nuestra esperanza. Hoy vamos a hablar de Isaías capítulo 40, y estoy titulando esta exposición Ved aquí al Dios vuestro. Isaías 40, versos 1 al 11. Los voy a leer, préstenme atención acá, porque es un pasaje hermoso el que tenemos en la inspiración. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Y la hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Señor, gracias por este hermoso pasaje bíblico, que es uno de esos pasajes mesiánicos que has dejado en las Escrituras, y que nos ayudan a meditar y contemplar la hermosura de tu presencia y también de tu misericordia que se ha manifestado en Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta humilde oración. Amén. Ved aquí al Dios vuestro, eso es lo que dice al final del verso 9. ¿Cuál es el problema más grande que enfrenta el ser humano? Si nos enfocamos en personas que están atravesando por una epidemia de enfermedad que está cobrando vidas, y se han dado en el mundo y en la historia casos semejantes, alguien diría entonces que el problema más grande del hombre es la enfermedad. Si de repente la situación que enfrentan los hombres es el pauperismo, es decir, la pobreza extrema, el hambre, la hambruna,
entonces diríamos que el problema más grande que enfrenta el hombre es el hambre. Si encontramos una sociedad donde se están desatando guerras, por ejemplo, lo que sucedió y todavía está fresco en nuestra memoria colectiva, la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, que hizo estragos y cobró la vida de millones de personas. Diríamos que el problema más grande que tiene el hombre es la guerra. Si nos concentramos en la delincuencia urbana, donde los medios de protección pública fracasan y entonces el arte delictivo comienza a expandirse en la sociedad, y muchos de nuestros países en Latinoamérica hoy son testigos de eso, diríamos que el problema más grande que tiene el hombre es la delincuencia. Si encontramos una sociedad en donde la gente vive sola, a pesar de que estamos todos apiñados en las urbes sociales, diríamos que el gran problema del hombre es la soledad. Así que digo esto porque, depende el ámbito en el que estamos envueltos en el momento que nos toca vivir, vamos a observar que lo más importante, el problema más grande que encara la gente es variado. La atención, el foco se va a mover según las circunstancias que estemos acarreando. Ahora, la Biblia nos enseña que detrás de todos los problemas existe uno que es muchísimo más profundo. Y yo creo que a estas alturas estamos todos bien claros en eso, y es nuestra separación de Dios por causa del pecado. Ese es el mayor problema que encara la humanidad. Y si nosotros observamos, no todas las problemáticas que encaran los hombres en sociedad, podemos ver que detrás de todos los problemas, la criminalidad, la guerra, la inseguridad, la depresión, la soledad y todos los desmanes que afectan a la sociedad, vamos a encontrar que en el fondo de todo eso está el pecado. Ese es el problema de fondo, esa es la raíz medular de lo que padece la sociedad humana, no solamente hoy, sino a través de la historia. Y eso fue precisamente lo que ocurría con el pueblo de Israel en el contexto de este pasaje que acabo de leer. Cuando nosotros llegamos al libro de Isaías, encontramos una nación que había abandonado a Dios. Un Dios que vino a buscarlos, un Dios que había escogido a esta gente de entre todos los pueblos, que los bendijo, un Dios que les habló primorosamente, y sin embargo un Dios que constantemente le daba la espalda al Señor. Y durante décadas los profetas anunciaron, y en este caso, en este libro de Isaías, vemos a este hombre anunciando con advertencias que si seguían en ese tren de cosas, iban a terminar en gravísimos problemas. Encontramos a un Dios que llamaba al pueblo al arrepentimiento, a regresar a Dios. Un Dios que estaba anunciando que allá al final del camino donde ellos estaban transitando había juicio, había miseria, había destrucción. Dios les avisó que finalmente el pueblo sería llevado al exilio, lejos de su tierra, de su identidad, su hogar, bajo el dominio de una nación extranjera que los iba a someter y a esclavizar y que iba a poner en riesgo la misma cultura que ellos poseían. Ahora, el tema es que el exilio, aunque mucho se habla del exilio de Israel, fueron a parar a Babilonia por 70 años, pero en realidad el exilio no era el verdadero problema. Quizá si le preguntamos a un judío en aquel entonces y en ese entorno, inclusive si empujamos un poco la imagen y vemos a los judíos con su familia siendo transportados, y ojo, no era cómodamente, sino caminando, yendo a una tierra extraña, diríamos, ese es nuestro gran problema, el exilio. Sin embargo, no ese es el verdadero problema. El exilio era la consecuencia visible del problema central que era más profundo.
y es el problema del pecado de esta nación. Por eso fueron a parar al exilio. El problema es que mucha gente miraba el exilio en lugar de mirar la razón que los llevó a esa situación. Y esto es algo que pasa en la actualidad. Muchas veces la gente encara problemas, pero no nos preguntamos por qué, de dónde viene este problema, cuáles son las causas. Y usualmente el problema central es el pecado. Estamos mirando las crisis geopolíticas que se están dando hoy en el mundo. Y si lo que vemos es, en fin, gente tirándose bombas, y a mí me llama la atención. A ver, Venezuela acaba de pasar por un terremoto increíble, ¿no? La cantidad, la devastación que ha traído, y estaban diciendo al principio del trabajo de rescate que no poseían los elementos, porque, en fin, nunca el país hermano invirtió pensando que tal vez nunca les iba a pasar esto, y no se hizo una inversión de infraestructura o inclusive de maquinarias, eventualmente si llega a suceder algo así, y resulta que ahora se encontraron con un problema y no tienen los elementos, las máquinas, el personal apropiado, tuvieron que venir corriendo de otros lugares para poder dar una mano. ¿Cómo es que se llegó a ese estado? Bueno, muchas veces por el pecado de ambición, el pecado de estar pensando en uno y no pensar socialmente, pensando en gastar en cosas superfluas en lugar de enfocarse en lo que es menester o necesario. Así que en el fondo de todo vemos que el pecado siempre tiene algo que hacer, y muchos de nuestros problemas tienen como fondo eso, el problema que enfrentaba Israel en aquellos días. Y es acá donde Isaías, en el capítulo 40, se vuelve relevante entonces para todos nosotros, porque aunque ninguno de nosotros fuimos a parar a Babilonia, esto de más está decirlo, sin embargo todos conocemos lo que es vivir bajo la influencia y las consecuencias del pecado, de la frustración, del cansancio, la miseria, la falta de la desesperanza, de tener ilusiones rotas a lo mejor. Cada uno de nosotros experimentamos en una u otra oportunidad las consecuencias del pecado y el dolor que produce en nuestras almas. Es en ese contexto entonces que Dios rompe el silencio con una de las declaraciones que, no sé, para mí son una de las más hermosas que encontramos. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Qué hermoso es saber que a pesar de nuestros desatinos, por causa del pecado, tenemos un Dios que se acerca y nos dice: consuélate. Hay consuelo para tu problema. No quiere decir que se está tratando de minimizar las consecuencias del pecado, pero lo que nos muestra es un Dios de consolación, un Dios que está dispuesto a dar el paso adelante para tendernos una mano en medio de esa situación. Honestamente yo no sé por lo que estás pasando hoy, pero sí lo que puedo decirte, basado en lo que me dice aquí la palabra de Dios, es que tienes al lado tuyo un Dios de consolación. Y lo único que tienes que hacer es recibir ese consuelo del Señor. No peques más, no te alejes más, no resistas más a Dios, no seamos obstinados como el pueblo de Israel. Entre el capítulo 39 y el capítulo 40, un poco para darles contextos, hay un salto profético, ¿no? Pasaron varios años. Isaías deja atrás los días de Ezequías y entonces contempla al pueblo en el futuro exilio babilónico. Vuelve a repetir, cuando fueron llevados y estuvieron allá en tierra extranjera por 70 años. Pero lo que llama la atención es que cuando llegamos al capítulo 40, en lugar de encontrar un mensaje de condenación o de reprensión a esta gente, Dios les entrega un mensaje de esperanza. Se merecían la condenación, merecían la reprensión. Y la razón es porque esa esperanza no es que Babilonia va a desaparecer eventualmente en la mano de los persas, ¿no es cierto? La historia nos cuenta un poquito cómo Babilonia eventualmente fue reemplazada, sino que tampoco nos habla de, en fin, las circunstancias cambiantes de la época. La razón es mucho más grande que eso, y es que Dios mismo viene a consolar a su pueblo.
El mensaje de Dios lo vemos a través de estos versículos como un llamado a proclamar a gritos que viene la consolación de Dios. Verso 2 dice, decidle a voces. Verso 6, dad voces. Verso 9, súbete sobre un monte alto. Levanta fuertemente tu voz. Di a las ciudades de Judá. Por eso es que entonces encontramos que a lo largo del capítulo una voz se levanta una y otra vez anunciando un mensaje hasta llegar al clímax que nos da la estructura de este mensaje en el verso 9, que es, ved aquí al Dios vuestro. Hermano, hoy pienso yo que, no sé ustedes cómo lo ven esto, pero pienso que el mundo hoy necesita proclamar a viva voz este llamado. El mundo donde estamos viviendo, la sociedad donde estamos viviendo, necesita un consolador. Hoy en la ciudad de Toronto se celebra el Gay Parade. Es una sociedad que está minada por el pecado, por ideologías que comprometen el futuro de la sociedad. Lo que digo no es políticamente correcto, pero es la realidad que vivimos. Cada uno con su tema, ¿no es cierto? Cada uno escoge el estilo de vida que quiere en sociedades libres. Pero el tema no es lo que aprueba o desaprueba la sociedad, sino cómo nos vamos a presentar delante de Dios cuando venga el día del juicio. Todos, no ellos y nosotros, sino todos somos culpables de pecado. Y lo hermoso no es el pecado, sino la actitud que asumió Dios, que envió a Jesucristo para dar la vida por cada uno de nosotros. Y en el contexto de este capítulo, justamente se inserta la venida de aquel que vendría a traer consolación al pueblo. Se habla, algunos interpretan que esa voz que clama es un tipo de la predicación. Se habla anticipadamente de Juan el Bautista, que venía a preparar el terreno para la venida del Mesías, y que luego el corazón palpitante de esa porción de las Escrituras es Cristo, que vino justamente para traer la consolación de Dios, que tiene que ver con el perdón de los pecados. Es decir, es un Dios que nos está llamando hoy de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel. Ved aquí al Dios vuestro. Y noten ustedes que ese llamado no es ved aquí a vuestra liberación, ved aquí vuestro futuro, ved aquí el fin del exilio. No, Señor, lo que me llama la atención es que ninguna de esas cosas, que sería normal esperar esas cosas, que alguien llame y diga, ved aquí la liberación. No, no es eso. Lo que dice es, ved aquí al Dios vuestro, porque ese es el Dios de la liberación. El foco no es la liberación, sino Dios que libera. Entonces yo quiero que veamos un momento, ¿qué Dios es este? ¿Qué clase de Dios nos presenta este pasaje bíblico para que nosotros lo contemplemos y lo adoremos? Y lo primero que vemos es que se trata de un Dios que se acerca al quebrantado. Un Dios que se acerca al quebrantado. Y eso lo vemos desde los versículos 1 al 11. Déjame preguntarte, ¿te sientes en quebranto hoy? ¿Está quebrantado tu corazón? ¿Estás sufriendo por algo que te está estrangulando, que no ves salida, que no sabes para dónde agarrar, no sabes qué recursos echar mano para poder resolver la situación que estás encarando? Bueno, deja de enfocarte en el quebranto y deja de ver la persona a lo mejor que te produce dicho quebranto, y entonces comienza a poner tus ojos en Dios. Porque acá tenemos el caso de un pueblo que ciertamente está lamentando o lamentarán eventualmente el exilio y las consecuencias del pecado, pero entonces lo que vemos es que Dios los llama a mirarlo a Él en lugar de mirar las circunstancias. El verso central, que podríamos decir resume toda la idea de esa porción de los versículos 1 al 11, es el verso 2, que dice, hablad al corazón. Hablad no a la cabeza, sino al corazón de esta gente, de Jerusalén.
¿Y hablar qué cosa? Dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ahí está el corazón del consuelo. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, mi pregunta acá es cuando vemos eso, ¿no es cierto? Esa actitud, ese corazón de Dios hablándole a la gente, mi pregunta es, ¿de qué manera vemos eso? ¿De qué manera se manifiesta Dios? Bueno, no, por medio de un Dios que, fíjate en el verso 1, un Dios que consuela. Por medio de un Dios que consuela. A ver, en los capítulos 1 al 39, Isaías había anunciado, después ustedes si se toman el tiempo de leerlo en casa, anunció pecado, llamó al arrepentimiento, enfatizó la rebeldía del pueblo, juicio, exilio. Esa es la temática de los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. Es algo sorprendente. Pero al comenzar el capítulo 40 hace un giro considerable. Ya no sigue con el tema. Lo que encontramos es a un Dios que no dice condenar, juzgar, castigar. Ahora encontramos a un Dios que habla de consolar a gente que no lo merecía. Consuelo. Y eso es porque el tiempo de su castigo, nos dice allí, estaba tocando su fin. Todos nosotros merecemos el castigo eterno. Tú y yo, sin ninguna excepción. Pero el Señor, cuando nos presentó el Evangelio, nos habló el corazón de Dios. Nuestro castigo tocó su fin. La paga del pecado es muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos vida y tenemos vida eterna. No hay mayor consolación que esa, que mirar hacia adelante, mirar al futuro y saber que estamos seguros en Cristo Jesús. En estos días, 2 de nuestros hermanos partieron a la presencia del Señor y esas 2 personas conocieron a Cristo. Y hoy, mientras nosotros estamos aquí en este lugar, en este recinto, ellos están en los recintos eternos, en las mansiones celestiales, contemplando la gloria de Dios, cosas que son inefables, que no podemos nosotros explicar con palabras. Ese es el premio de la fe, la seguridad que nos da el Señor cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. La doble repetición que vemos ahí, consolaos es una manera hebraica de expresarse, que lo que está indicando, eso lo que hace es intensificar la idea, como diciendo, miren, esto que les estoy diciendo es real, es verdadero, no hay falla en esto, no hay engaño. Ciertamente ustedes pueden recibir la consolación. Y esto llama la atención que después de tantas advertencias, de tanto juicio que nos menciona, como indiqué, el capítulo de 1 al 39 de Isaías, las primeras palabras con que comienza el capítulo 40, uno esperaría que continúe con la temática, pero que rompa esa narrativa y presente la consolación es algo que llama poderosamente la atención. Incluso muchos estudiosos de la Biblia, si ustedes investigan un poco por ahí, van a encontrar que en lugar de llamarle el libro de Isaías, le llaman el libro de la consolación, porque es un tema central en el libro de Isaías. Todas las profecías acerca del Mesías es justamente un mensaje de consolación para un mundo que está condenado, que no tiene esperanza sin Dios. La idea reaparece constantemente a través del libro, en el capítulo 49, verso 13 dice, Dios consuela a Jerusalén. Capítulo 51, verso 3, Dios consuela a Sión. Capítulo 66, verso 13, Dios consuela a su pueblo como una madre a su hijo. Y el consuelo de Dios acá no consiste en hacer sentir mejor al pecador en medio de su pecado, sino en anunciarle al pecador que Dios ha actuado para resolver el problema irresoluble para el hombre, que es Dios el que trae la solución. No es simplemente que Dios da consuelo, pero Dios es nuestro consuelo. Sin Dios estamos desesperanzados, en la ruina. Hoy la gente se ilusiona. Estábamos hablando con algunos hermanos en estos días de cómo se están produciendo cambios notables en la jefatura de nuestros pueblos latinoamericanos. Las tendencias o corrientes ideológicas están pegando un giro.
En el espectro ideológico se habla de izquierda, centro y derecha, más o menos, y nos hemos movido por décadas. La aguja se movió hacia la izquierda y ahora parece que hay un movimiento hacia la derecha, hacia el centro, ideas muy diferentes a las que abrazaban la sociedad hace años atrás. Y estamos esperanzados con los nuevos personajes que están asumiendo el poder. Pensamos que ellos van a resolver el mundo, que el mundo va a ser diferente. Déjenme decirles una cosa, puede ser que a lo mejor la peguen por 10 años, que realmente aparezcan 1 o 2 presidentes que administren bien, nos den esperanza, hasta que se levante otro que, así como en el pasado arruinó todo en poco tiempo, lo que llevó muchos años, a veces una generación entera para levantar, lo tiran abajo. No hay esperanza en este mundo. Nuestra esperanza está en el futuro, está en el Señor, está en Cristo, está en aquel momento glorioso en que Dios va a establecer su reino. En este mundo no hay esperanza. La esperanza es pasajera, es un engaño, es un espejismo. La historia misma, cuando la contemplamos, nos revela que es así. El patrón ha sido de subir y bajar, es una constante. Esa es la línea a través de la historia. El único punto que nos da esperanza es Dios mismo. Él es nuestro consuelo, no las promesas vacías que presentan los hombres y que ilusionan a las sociedades, pero eventualmente terminan defraudadas. Un Dios que consuela. Número 2, un Dios que perdona. Versículo 2. Noten que el verdadero consuelo nace precisamente en el perdón de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de perdón es el que ofrece el Señor? ¿Qué tipo de perdón es el que describe, en este caso Isaías por inspiración? Bueno, según el verso 2, es un perdón que habla al corazón. No es algo retórico nada más. Es como una lanza que penetra en el alma de cada persona y abre el corazón de cada uno de nosotros. Es un perdón genuino. Implica que ese perdón de Dios no es meramente informativo, yo te perdono. No, Señor, es un perdón transformador, cambia completamente nuestras vidas, nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Es un perdón profundo, íntimo, que cambia totalmente nuestra identidad. Un perdón también que pone fin a la disciplina. En el verso 2, fíjate que dice que su tiempo es ya cumplido. El perdón de Dios no es ese que dice, te perdono pero no me olvido. Te voy a tener en el purgatorio el resto de mi vida. ¿No es cierto? No, Señor. El perdón de Dios es un perdón real que termina con la disciplina que merecemos. Tal es así que hoy podemos vivir la vida cristiana seguros que, a pesar de mis debilidades y mi quebranto, Dios me promete vida eterna. La absoluta seguridad. ¿Se dan cuenta? Un perdón que termina con la disciplina. Me refiero, hay disciplina correctiva de parte de Dios de sus hijos, que cuando nos portamos mal, a veces tiene que usar la vara de corrección y encauzarnos, pero esa es la disciplina de un padre. Cuando hablo de la disciplina me refiero al castigo que tiene consecuencias eternas. Entonces, un perdón que habla el corazón, un perdón que le pone fin a la disciplina. Luego tenemos al final del verso 2 un perdón que cierra el periodo de juicio. Y esto es importante porque el énfasis ya no es solamente emocional, es decir, el sufrimiento por el cual iban a pasar estas personas, sino teológico y a la vez histórico. Es decir, la etapa del exilio que iban a enfrentar está terminado. Y luego, por supuesto, tenemos en el versículo 11 la paciencia de Dios. Así que tenemos el consuelo, el perdón y la paciencia, mejor dicho, el apacentar de Dios en el versículo 11. Fíjense en que, ¿se acuerdan cuando David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Ayer compartía con la hermana Gloria que estaba allí, no sé si pudo entender lo que le dije, pero le leí este Salmo 23. Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor.
Dice este hombre otra vez, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un Dios que consuela, un Dios que perdona, un Dios que apacienta. ¿Y cómo es este asunto del pastoreo de Dios? Bueno, fíjense que, por ejemplo, nos habla de un Dios que pastorea, pero alimentando y guiando a las ovejas. Dice allí, como pastor apacentará su rebaño. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando vino a este mundo. Dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el pastor de las ovejas. Hay salteadores, hay gente que viene a hacer daño, hay lobos que se disfrazan de ovejas. Así que tenemos que el pueblo de Dios está constantemente expuesto al peligro de asaltos, de intrusiones. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor de las ovejas. Las ovejas me conocen. Un Dios entonces que apacienta, alimentando y guiando al rebaño. El verbo que se utiliza acá, por ejemplo, apunta a la idea de ofrecer pastos, agua fresca, dirección a las ovejas que por sí solas no se pueden valer. Y es decir, el sustento continuo de parte de Dios a los que son suyos, los que son su pueblo. No es un perdón distante, sino una relación sostenida de Dios con cada uno de nosotros. Eso implica que el mismo Dios que perdona es el mismo Dios que ahora sostiene tu vida, la vida del pueblo, el pueblo que Él ha perdonado. No solamente eso, pero es un pastor que carga al débil. Dice, en su brazo llevará los corderos. No todos caminan igual. Hay ovejas que están maduras, pero hay ovejas que recién nacieron. Hay ovejas que tienen accidentes y no caminan tan rápido como las otras, quebradas, en fin. Y todas ellas pertenecen al rebaño. No todos nosotros somos iguales. Hoy hablábamos en la escuela dominical que hay personas fuertes, pero hay personas débiles. Y tenemos que preocuparnos porque Dios es un Dios que se preocupa del rebaño. En este caso vemos entonces a un Dios que no desatiende a algunos del rebaño por no ser maduros o estables. Al contrario, es un pastor que lleva a los corderos en sus brazos, que no descuida a esos que se quedan atrás. Al contrario, va en busca de ellos. Cuando el Señor Jesucristo, el otro día estábamos hablando de las hermosas parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Se acuerdan de eso? En Lucas. Bueno, la primera parábola es de aquel pastor que deja las ovejas, es una ilustración que usó Jesús, en el corral y sale por allá a buscar la oveja, esa tonta que se salió, no sé cómo es que se salió del corral, y allá fue a caminar sola. Y dice que la va a buscar y la trae en brazos. Una oveja inútil, tonta, que no sabe a lo que se está exponiendo, que piensa, no sé, con algún sentido de independencia, que puede librarse y salir y experimentar los campos por sí sola. Y era una oveja tonta, que tuvo que salir el pastor a buscarla porque si no, no encontraba su regreso a casa. Bueno, acá tenemos un pastor que dice, nuestro Dios carga a aquellos que somos débiles, que a veces por las circunstancias nos sentimos aplastados, desanimados. Señor, no puedo seguir adelante, mi corazón está partido. No sé, no le encuentro la punta al hilo. Ayúdame, por favor. Y ahí sale el Señor a buscarnos y nos toma en sus brazos para llevarnos otra vez a casa. Esto revela un aspecto importante del carácter de Dios y es su fortaleza se expresa en ternura hacia la debilidad de aquellos que somos flojos, débiles, quebradizos. Número 3, un pastor que abraza al vulnerable, porque dice allí, y en su seno los llevará. Esto sugiere el pecho del Señor, el lugar más cercano. No te tiene allí a un costado después de haber hecho lío. Te toma en sus brazos y te trae adentro suyo, a la cercanía con Él. Esto nos habla de protección, de afecto por parte de ese pastor hacia sus ovejas. Entonces acá el cuidado de Dios no es un cuidado funcional, estamos hablando de un cuidado relacional, un Dios que se quiere vincular contigo y que tú te vincules con Él. Así que no es solamente te llevo porque no puedes caminar, sino te llevo porque eres mío,
me perteneces y porque te amo. Así que entonces, más o menos, en los versos 1 al 11, para ir corriendo un poco, lo que vemos es un Dios que reconcilia a su pueblo. ¿De qué manera? 1, consolando. 2, perdonando. Y número 3, pastoreando, apacentando un pueblo que realmente no lo merecía. Ni tú ni yo merecemos estas cosas de Dios. Pero resulta que cuando seguimos leyendo se va moviendo el foco, llegamos a los versos 12 al 26 y lo que tenemos es un Dios sin igual a toda la creación. Y acá ya no lo leí esto, después ustedes lo van a leer en casa porque si no, no nos vamos más, ¿no es cierto? Pero es muy interesante cómo encaja esto en el contexto de lo que acabamos de hablar. Versos 12 al 17, para pasar revista, tenemos un Dios incomparable. Dios dice, ¿con quién me vas a comparar? ¿A qué soy semejante yo? ¿Con quién me vas a comparar? ¿Me vas a clonar con alguna de las cosas de la creación? Acá Isaías lo que está haciendo es abriendo una serie de preguntas retóricas en esta sección que aplastan cualquier intento de comparación de Dios con algo. En el verso 12 dice, ¿quién midió las aguas y con 3 dedos los cielos? A ver, nadie, absolutamente nadie puede siquiera medir lo que Dios creó y vamos a pretender nosotros medir la magnitud de nuestro Dios. Es una locura. Verso 15 dice, las naciones le son como gota en cubo. Ahora, toma nota la ilustración exagerada que está diciendo. No está diciendo como agua en el cubo. No, una gota en un cubo lleno de agua. En otras palabras, lo que está haciendo es, mediante esa exageración superlativa, es mostrar la relación que existe entre la inmensidad de Dios y las demás cosas. Las potencias mundiales acá quedan completamente reducidas a nada delante de Él. Hoy estamos todos preocupados por la situación que se vive en el mundo de belicosidad. Y decimos, bueno, pero ¿y dónde está Dios en todo esto? Bueno, Dios es un Dios presente y las naciones le son como nada. Y otra vez la historia de cómo Dios eventualmente frustró y humilló a Babilonia, que se pensaba que era lo más grande del mundo en aquel entonces, terminó en la nada. Y así pasaron con los persas, los medo-persas y los pueblos que siguieron. Después llegaron los griegos, llegaron los romanos y todas las naciones pasaron. Así como hoy pasan todos los presidentes y todos los primer ministros y observamos ese cambio, esa rutina constante. Pero Dios no cambia. Dios no pasa. Verso 17, todas las naciones son como nada. O sea que no hay equivalencia posible para comparar a Dios. Dios no tiene rival. A veces algunos se tratan de poner en competencia o en tensión al diablo con Dios. Y no nos damos cuenta que Dios es lo sumo. Hace muchos años, una experiencia personal. Cuando tuvimos el primer edificio, en aquel entonces pastoreaba el pastor Castrillo, yo heredé después el ministerio. A los pocos meses de estar en el ministerio, yo tenía una pequeña oficina que daba hacia una medianera con otra edificación. Había un lugar para poder pasar. Me llama una persona y me dice, venga pastor que le quiero mostrar algo. Y entonces me mostró que en la pared a mi espalda, del lado de afuera, donde estaba la oficina, habían hecho unos garabatos, supuestamente eran brujos y magia negra y qué sé yo cuántas cosas. Y para hacer la historia corta, yo lo agarré a este hombre y lo llevé a la oficina y digo, tú dime una cosa, ¿tú crees realmente que cualquier demonio, qué sé yo, qué cosa hizo que se fue a comprar la pintura ahí al Canadian Tire enfrente de la iglesia, que ese hombre tiene más poder que nuestro Salvador? Mira, déjame a mí de cosas, tú si quieres creer en eso, ve y hazlo. Pero yo creo en mi Dios, yo creo en mi Cristo. Y acá estoy. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Acá estoy. Sí, el problema es que muchas veces nosotros pensamos que las fuerzas del Averno o cualquier fuerza pública o política o histórica tiene más potestad que Dios. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos dice que Dios, el otro día hablamos de esto, está sentado en su trono, gobernando y dirigiendo los sucesos de la historia. No pierdas de vista a Dios.
porque Dios gobierna sobre las naciones le son como nada, dice el escritor sagrado. Así que es un Dios incomparable. ¿Con quién vas a comparar a Dios? La segunda cosa, versos 18 al 24, es un Dios soberano. Acá Isaías pasa del contraste a la crítica. Está diciendo, ¿con qué me vas a comparar? Y ahora es este Dios que es incomparable, entonces es absurdo que quieras reemplazar a Dios con otra cosa. Parece mentira que hoy haya personas que, el otro día estaba escuchando a unas personas que estaban dando gracias porque zafaron, ¿no es cierto?, de una crisis, y sin embargo fueron a las iglesias, esto que pasó en Venezuela, a darle gracias a la Virgen. Está bien, ¿no es cierto? Tú escogiste la religión que escogiste, pero yo digo, ¿qué cosa más absurda? Porque en lugar de ir y decirle gracias Dios en tal caso, porque, preservaste a algunas personas de la tragedia, le vamos a dar las gracias a una virgen. Bueno, eso existe en el mundo. Nosotros lo que hacemos ahora es reemplazar a Dios con lo absurdo, lo que nos salva, lo que no perdona, lo que no consuela. En los versos 18 al 20 tenemos el caso de la idolatría. El hombre que hace, fabrica un dios, una cosa con madera, con oro, y entonces le hablamos. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto del Mundial del Mundo, porque se están levantando ciertas tendencias idolátricas. Ya lo hicieron con el famoso Maradona. Yo soy argentino, me gusta el fútbol, aprecio y admiro estos grandes jugadores de fútbol, admiro su habilidad que yo no tengo, nunca tuve y no voy a tener. La plata ni hablemos, ¿no? Porque se forraron estos señores jugando al fútbol. Mire, por jugar, todo el mundo tiene que trabajar como loco, esto pateando una pelota se hace multimillonario. Bueno, eso es otra historia. Pero el problema es que ahora tenemos un culto a este jugador de fútbol, Maradona, tenemos la capilla, y entonces ya se convirtió en algo que reemplazó el culto a Dios. Y ojo, porque con Messi, que admiro a este hombre, por lo menos por lo que se vende en las redes o en las imágenes, un hombre de familia, buen padre de los hijos, humilde, qué sé yo, pero ya estamos entrando en el terreno de la idolatría. Hay propaganda, no sé si vieron, donde lo sentan en un trono con una corona, un manto, un poco la imagen de Isaías capítulo 6. Eso es un problema, porque ahí comienza entonces la desviación y terminamos entonces perdiendo de vista las prioridades y terminamos en un acto de idolatría. Bueno, la sociedad del hombre cae en ese tipo de situaciones. Bueno, en este caso tenemos al hombre en los días de Isaías que fabricaba algo que reemplaza a Dios. Y Dios le dice en el verso 21, no sabes, pero eres tan bruto. Dice, no has oído. Acá el problema no es la falta de evidencia, sino la falta de percepción espiritual. Versículo 23, reduce a nada, dice, a los poderosos. Dios levanta y derriba a las autoridades. Verso 24, apenas plantados, Él sopla sobre ellos. En otras palabras, los gobernantes son temporales. Está hablando otra vez de la supremacía de Dios. Dios permanece en control. Dios no solamente es más grande, pero es un Dios que gobierna sobre reyes, sobre sistemas ideológicos, sobre tendencias y sobre naciones. Lo que vemos también, versos 25 al 26, es que es un Dios creador. En otras palabras, acá vemos a Dios ya hablando y sellando todo el argumento. Verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Sentémonos ahora y tratemos de razonar. Después de explicarte todo esto, ¿a qué me vas a comparar? Vuelve a la pregunta central que hace Dios a este pueblo y nos hace la pregunta a nosotros. La comparación es imposible. Verso 26 dice, alzad vuestros ojos, ¿quién creó estas cosas? Es un poco el argumento que usó Dios con Job, que protestaba contra Dios. Y le dijo, ahora te vas a atar el cinto y me vas a escuchar, y comienza a desplegar todas las obras de Dios. Y lo hizo para mostrarle a Job que estaba atribulado, estaba en problema, diciendo, ¿quién está en control acá? ¿Son las circunstancias o yo, Dios?
Bueno, eso es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel en los días de Isaías. La creación misma da evidencia de su autoridad. Dios dice, alzad vuestros ojos. ¿Quién creó todas estas cosas? El problema es que hoy no levantamos los ojos. Pablo decía en Colosenses, poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la iglesia, lamentablemente, más allá de lo que hace el mundo, es que estamos poniendo los ojos en las cosas de acá abajo en lugar de las cosas de arriba. El universo no solamente es la obra de Dios, es testimonio continuo de quién es este Dios de quien Isaías está hablando. Entonces, el Dios que consuela a su pueblo no es un Dios local, un Dios limitado, un Dios que encerramos o encontramos adentro de un santuario cuando vamos los domingos a adorar. No, es el Dios incomparable, el Dios soberano, el Dios creador de todo lo que existe. ¿Cómo no va a tener Dios control de tu vida y de la mía? ¿Y qué pasa cuando estamos en el umbral de la muerte? Todavía Dios está en control. Si Dios es así de grande, la pregunta inevitable es, ¿por qué su pueblo se siente abandonado? En el verso 27 de este capítulo 40, otra vez yo tengo que correr, acá dice, ¿por qué dices, oh Jacobo, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Cuánta gente piensa que Dios me ha abandonado, Dios no está presente? El pueblo llegó en un estado de desesperación que decían, Dios cerró el cuaderno y se olvidó de nosotros, nos tiró por la ventana. Bueno, lo que hace el escritor es hablarnos de un Dios que sostiene a los suyos, a pesar de ser pecadores, versos 27 al 31 del capítulo. Por lo pronto, si te fijas ahí en el verso 28, nos dice que Dios, hago cómputo rápido, es un Dios eterno, no lo podemos enfrascar en el tiempo, no tiene un comienzo, no tiene un fin. A veces hablamos de la eternidad de Dios, pero no con un concepto bíblico. Metemos a Dios en un espacio temporal, pero Dios trasciende las esferas del tiempo. Es un Dios, según el verso 28 también, un Dios que es incansable. No vamos a encontrar a Dios bufando, diciendo, denme un respiro. Leemos en Génesis que Dios en el último día, en el tema de la creación, descansó Dios. Y he escuchado comentarios absurdos diciendo Dios necesitó descansar de todas sus labores. No, lo que está diciendo cuando habla del sábado, del descanso, es no porque Dios se cansó, sino para que el hombre pueda parar sus tareas y tener comunión, poder sentarse a adorar a Dios. A eso se refiere el descanso, no es que Dios se cansa, es incansable. Dios no se cansa de tus oraciones. Dios no se cansa de llevarte de la mano por las pruebas y las tribulaciones. Es un Dios que está siempre presente. Y versos 29 al 31 es el Dios fortalecedor. Y ese es otro de nuestros consuelos. Dice, Él da fuerza, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aun cuando están en toda su fuerza, en toda vitalidad. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, corría kilómetros, cuesta arriba. Ahora me cuesta subir una escalera. Cuando somos jóvenes tenemos toda la vitalidad, toda la fuerza, pero el escritor dice, ellos también se fatigan. En algún momento los chicos, los jóvenes que tienen toda la fuerza, tienen que sacar la lengua afuera, tienen que parar a tomar agua, tienen que oxigenarse. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios tiene el tanque de oxígeno para nosotros. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate qué interesante lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Dios, cuando te sientes cansado, te va a reforzar las energías. A ver, nos está diciendo que van a tener fuerzas renovadas. Dice que vivirán exaltados, no humillados. Pasaron por la humillación, pero fue consecuencia de su pecado, pero Dios los va a levantar. Todos nosotros un día caímos a los pies de la cruz, humillados por nuestro pecado. Las cargas nos aplastaron delante del Señor y el Señor dice, levántate. Y nos dio el consuelo del perdón.
Ya no tenemos que andar como fracasados. Pablo decía que ahora con Cristo somos más que vencedores. Y dice que se moverán con seguridad cuando indica vamos a extender las alas como las águilas, en las alturas. El problema más grande que enfrenta el hombre entonces es el pecado. Pero resulta que ese pecado no solo se manifiesta en rebelión, sino también en confusión espiritual. Y muchas veces nosotros, los creyentes, llegamos a expresar lo mismo que dice el versículo 27. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, nos encontramos en situaciones tan agobiantes que pensamos que Dios se olvidó de nosotros y entonces comenzamos a despotricar y a decir, Dios me abandonó, Dios me dejó solo, me dejó tirado al costado del camino. Bueno, el mundo es el que te tira al costado del camino, Dios jamás. A veces le digo a las personas que nosotros somos como el chicle, las gomas de mascar. A muchos de ustedes les gusta eso a veces Gloria me convida con una de esas cosas, ¿no? Pero ¿qué hacemos con la goma de mascar usualmente, no es cierto? La metemos en la boca y la masticamos hasta que le sacamos todo el sabor. ¿Y después qué hacen con eso? ¿Se lo tragan? Bueno, algunos se lo tragan, ¿no? Pero la mayoría, ¿qué hacemos? Abrimos la ventana del auto y la tiramos al asfalto. O la envolvemos, Gloria no, cada vez que si hago eso, Gloria me tira la oreja, no me dice, cochino, eso no se hace, ¿no? Y entonces me da un papelito, es más decente que yo en eso, ¿no? Y entonces lo envuelve en un papelito para después tirarlo al tacho de basura. Yo le digo, ahí entramos en un argumento, digo, pero si es biodegradable, no, ¿qué biodegradable? No seas cochino, me dice. Entonces lo mete en un papelito, bien por Gloria, un aplauso. Entonces, ¿qué pasa? El mundo, eso es lo que hace con nosotros. Tiene mucho que ofrecer, hay mucho dulce, hay mucha atracción, pero el mundo te va a mascar, te va a triturar, te va a sacar toda la savia, todo el gusto, toda tu juventud, todo lo que tienes, y cuando te sacó todo, te bota por la ventana y te deja tirado a un costado. Pasas a ser una estadística, alguien que pasó, y el mundo va a pasar por arriba tuyo y no se va a interesar más en ti. Dios nunca hace eso. Jamás nos va a dejar tirados. Entonces acá tenemos el lenguaje del cansancio en el verso 27, el lenguaje de la aflicción, de aquel que siente que Dios lo dejó de ver, un Dios que dejó de actuar, un Dios que dejó de intervenir. Y sin embargo, Isaías 40 no termina en la percepción del hombre, sino en la revelación de Dios. No es lo que tú piensas o interpretas, sino lo que Dios hace. Y en medio de un pueblo confundido, un pueblo cansado, derrotado, desanimado, Dios levanta una voz y declara en el verso 9, ved aquí al Dios vuestro, acá estoy. Levanta tus ojos, levanta tu corazón. Yo estoy presente. No dice, ved aquí vuestras circunstancias, ved aquí vuestro cansancio, ved aquí vuestro temor, ved aquí vuestros suplicios y las cosas que atraviesas. No, dice, ved aquí vuestro Dios. El Dios que se acerca al quebrantado, el Dios que se acerca para consolar, para perdonar, para apacentar a la persona que está desorientada. Es el Dios incomparable que gobierna sobre todas las naciones y que sostiene el universo con su poder. Es el Dios que te fortalece cuando estás cansado, cuando estás desanimado y renuevas tus fuerzas en aquellas personas que esperan en ese Dios y no en las circunstancias o las personas pasajeras del mundo que ofrecen vanidades. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias, en nuestros exilios, vivimos una vida de fracaso. Pero cuando ponemos nuestros ojos en este Dios, entonces cambia nuestra manera de vivir. Y ese es el mensaje de Isaías 40. No mires primero tu carga, mira primero a tu Dios. Ved aquí el Dios vuestro. Y Dios se manifestó hace 2000 años atrás en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Y ese Cristo es el que nos dio el perdón, nos otorga hoy consolación, vida eterna y esperanza. Hermano querido, todos nosotros pasamos por problemas. Problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas relacionales, problemas sociales. Cada uno tiene y se envuelve en su mundo, en su esfera. Y a veces nos sentimos que estamos solos. Pero Dios no nos deja solos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces el mensaje de Isaías se aplica también a nosotros. Ved aquí a vuestro Dios. Levanta tus ojos y contempla la gloria y la presencia de ese Dios con cada una de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque guardaste este relato que sucedió hace mucho, pero mucho tiempo atrás, con un pueblo específico, un pueblo desanimado. Y tú, al ver esa condición de depresión espiritual, te manifestaste a ellos y le dijiste, ved aquí a vuestro Dios, aquí estoy, no los he dejado, consolaos, pueblo mío. Señor, consuélanos, perdónanos, apaciéntanos, para que podamos deleitarnos en tu presencia en cada una de nuestras vidas. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.